Ya no tengo que decirles, ¿verdad? Amen. Hechos 1:8. Abra su Biblia. Y ahí vamos a estar paseando con algunos citas bíblicas. Marcando, la iglesia primitiva marcó una diferencia. Y hoy en día yo he escuchado algunas estrategias en algunos hermanos, en algunas congregaciones, y todas han caído a un resultado sin producción, porque han sido estrategias humanas, porque han sido estrategias del ser humano, que dicen, no, pues vamos a hacer eso. Decía un amigo, fíjate que en la iglesia nos propusimos cada quien ayudarle al vecino a sacar la basura y esto y hacer cosas así y así, con el propósito que en un momento determinado invitarlo a la iglesia. Quedaba yo así. Pudiera ser una buena manera de acercarse a la gente. ¿Y cuántos llevaron a alguien? Dijo, nadie llevó a ninguno, porque no es la manera por la cual te vas a acercar al vecino a hablarle de Cristo. Y luego la gente dice, sí, pues me está ayudando porque luego quiere que vaya a su iglesia. De verdad, pareciera que hasta lo hable y todas esas cosas. Eso de que vayamos con un vecino a ayudarle, eso es instinto de tu buena personalidad, de ayudar al que en un momento tiene necesidad. Pero no es la manera en la cual vamos a llevar el evangelio. O sea, tampoco. Encontramos, por ejemplo, el prototipo de la iglesia primitiva, y que es lo que hemos estado viendo los últimos 4 o 5 domingos, no sé, cómo llegar. ¿Recuerdan el tema de la semana pasada? Pueden ir a sus apuntes, por un avivamiento en torno al Espíritu Santo. ¿Sí? Y hoy en día es una iglesia comprometida. El tema de hoy, una iglesia comprometida. Vamos, porque mira, yo a veces oro usualmente oro por las familias. Una familia firme, familias fuertes, familias seguras, hacen una iglesia firme, una iglesia segura, una iglesia firme que avanza en medio de la adversidad, en medio de todo esto. Tenemos que tener hombres y maduros. Levanten la mano, hermanos, varones. Necesitamos hombres y varones firmes en el camino del Señor, que representan una familia, que el brazo frágil que es la esposa. Levante la mano, hermana. ¿En quién se apoya? ¿En quién tiene la seguridad? No le dé de codazos. ¿Estás oyendo, hermano? No nos somos bien dados a eso, ¿no? Luego les voy a contar una historia de ayer que mi esposa se ríe mucho. Gente comprometida se refleja, ¿sabes dónde se refleja? En la adversidad. Y una iglesia comprometida, ¿dónde se refleja? En la adversidad. Sigue firme, de verdad, que no nos detenga nada, y solamente lo vamos a lograr a través del Espíritu Santo, de su llenura en nuestros corazones. Punto número 1: una iglesia comprometida produce de creyentes a discípulos. Vamos a hacer una comparación. Dijo el Señor, voltea a ver a la multitud y le dice, ustedes me siguen, ustedes creyeron en mí por el pan que les di, se saciaron. ¿Se acuerdan? Y luego se empieza a regresar la gente, se empieza a ir la gente, y Pedro voltea y le dice, Señor, ¿se van? Quizás Pedro, con su corazón humano, pudiera decir, el ministerio del Señor se está yendo para abajo porque la gente se va. Y le dice, Señor, se están yendo. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Tú también te quieres ir?
quién iremos si solamente tienes palabras de vida eterna? El creyente se acerca a Dios pensando en los beneficios que pueda recibir temporales en este tiempo para solucionar sus problemas de alimento, del diario, de vestir, de calzar. ¿Es malo o no es malo? Es la promesa del Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pero el discípulo está pensando como contestó Pedro: Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. El discípulo está marcando una diferencia, pensando en que una vez que muere se va al seno de Abraham como el Lázaro. ¿Se fija la diferencia? El creyente natural busca a Dios por cuestiones terrenales, pero el discípulo piensa en una eternidad al lado del Señor. Amén. Ahí empieza una diferencia. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros como creyentes? O creyentes o discípulos del Señor. Un discípulo lleno del Señor es aquel que mantiene la adversidad. En verdad a nadie nos ha pasado, y de verdad que nadie nos ha pasado la situación de Esteban, por ejemplo. Hoy en día es tan fácil. Mira, yo he tenido tanta diferencia con la gente que me dice: ay, hermano, que allá apedrearon a estos creyentes y que allá hicieron esto. ¿Y luego qué? ¿Tienes miedo? Y entonces, ¿dónde queda el Salmo 91? ¿Y dónde queda aquello que dijo el Señor? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El discípulo toma su cruz, ¿sí? Se niega a sí mismo y sigue al Señor. Amén. Ese es el primer pastor que tuvimos en nuestro primer pastor, la familia que se ganó a mi mamá para Cristo. En uno de sus sermones, ¿sabes cómo? Yo recuerdo algunos de sus sermones. Yo no lo recuerdo haberlo oído. Lo que pasa es que mi papá, sin ser creyente, sin ser cristiano, decía: pastor, este pastor decía, no ande siguiendo, no ande de iglesia en iglesia, porque sí, decía, porque el pastor decía, eso es seguir al Señor de lejos. Y yo le decía: ¿y tú cómo sabes eso, papá? Pues porque yo iba a la iglesia. Y la consulté con mi mamá: ¿a poco mi papá iba a la iglesia? Sí, sí. Y es cierto que el pastor dijo esto. Dijo: sí. Me quedaba yo así. Entonces hay que entender que el discípulo sigue de cerquita al Señor. El creyente lo sigue de lejos. No vaya a ser que le digan: a ver, haz esto aquí rápido. El discípulo pone a los pies del Señor todo cuanto tiene. De verdad. Mira, vamos a marcar una diferencia. Para empezar, todo lo que tenemos es del Señor. Amén. Todo. Si hablo de dinero, tú puedes decir: pues yo traje mis ofrendas, mis diezmos. Y tú dices: ¿es poco o es mucho? No sé. Pero siempre es bien importante que tú traigas al servicio de Dios lo que tienes. Y te voy a decir por qué. Porque para empezar es del Señor. Y no importa cuánto traes. Lo que importa es tu disposición de decir: esto es tuyo, Señor. Yo en lo personal mandaba mis diezmos a la iglesia cuando todavía no era creyente, siempre he querido, es más bien cuando era creyente, cuando no era discípulo del Señor. Le decía a mi mamá: llévale los diezmos al pastor. Y mi mamá llegaba con Pastor Ponce, aquí le manda Enrique, son sus diezmos. Y en verdad yo se los daba al pastor, no se los daba a Dios. Ni a la iglesia iba. Y dijo: ¿dónde está ese muchacho? Dijo: pues ahí en la casa. Tiene que ir a ver. No, y sí fue. Llegó y me dijo: qué bueno que das tus diezmos. Me dijo: sí, ¿verdad que sí? No, yo estaba encantado de la vida. Dice: yo oro por tus diezmos, pero ¿sabes qué? A Dios no le interesa tu dinero.
Dice, no, y si hasta eso dice, yo quisiera tener mucha gente como tú, que aunque no vaya a la iglesia, manda a los hijos. Dice, pero a Dios le interesa tu corazón, a Dios le interesa tu servicio, a Dios le interesa que le sirvas. Ándale. Ya pasaron como 2 años todavía para que sirva el Señor. El creyente hace cosas pensando que está bien. El discípulo hace la voluntad de Dios a través de la Escritura. ¿Se fija una diferencia? Y necesitamos ser una iglesia conformada con discípulos que buscan hacer la voluntad de Dios. Necesitamos ser ese discípulo que se comprometa. Otra característica del discípulo es que ha dejado todo. Lo ha dejado todo. Los discípulos del Señor le dijeron, Señor, lo hemos dejado todo. Y si pasamos lista, Pedro quizás no tenía educación porque todos hablan de él así, pero tenía con qué. Tenía los barcos, los que les prestó el Señor para que fuera a predicar. Pedro no tenía con qué. Y dijo él, Mateo o Leví, ese estaba bien acomodado con el gobierno romano, cobraba los impuestos y robaba, por supuesto, porque todos lo despreciaban, porque ahí sacaba una ganancia para él. Y así puedo ir mencionando. En el Antiguo Testamento encontramos el llamado de Eliseo, que tenía un montón de yuntas atrás arando la tierra, que eran como un tractor. Él tenía 7. ¿Cuánto cuesta un tractor ahorita? ¿Alguien tiene idea? Hermano, ¿cuánto le costó su aparato por lo que orábamos? Como $7,500. Multiplícalo por 7. 7 por 5, 35, 7 por 3, 21. $24,000 tenía trabajando Eliseo. Y llega Elías y le avienta el manto y lo deja todo. Creía en el Señor, obviamente que creía en el Señor, pero se convirtió en un discípulo de Elías habiendo dejado todo. ¿Valió la pena? Pues claro, valió la pena. Mira, Eliseo se convirtió todavía de muerto, hizo milagros. Iban corriendo con un muerto, imagínate. De verdad, iban con miedo. Y ¿sabes qué? Pues lo siento mucho. Han de haber dicho el muerto al pozo y el vivo a correr en este caso. Y lo avientan, tocan los huesos de Eliseo y también se levanta y corre. No sabía por qué, pero el muerto se levantó y corrió. Los huesos de Eliseo, que todavía tenían la unción. Se comprometió. Entonces, una iglesia comprometida con el Señor, que da el paso de creyente a discípulo, marca una excelente diferencia con los de allá afuera. ¿Qué somos? ¿Discípulos o creyentes? ¿Se está fijando? Punto número 2. Una sana doctrina. Denme un segundo que me estoy secando. El hermano se me trae agua y yo me estoy secando, pues ¿qué caso tiene? Va a decir, no, ya no le traigo, no, mejor sí, mejor se me lo traigo. Gracias. Aparte de ser un buen discípulo, un excelente discípulo, bueno, porque hay malos discípulos, ya ve Judas, era un discípulo y terminó traicionando al Señor. Aparte de ser la sana doctrina, punto número 2, la sana doctrina, aparte de ser un elemento que ayuda a formar a una iglesia sana, ayuda a ser una iglesia eficaz. Porque es tan fácil, la parte de la escritura en una iglesia sana ayuda a reprobar las falsas doctrinas. Porque es tan fácil envolvernos, ¿verdad? Escuchar a gente que, por ejemplo, alguien me dijo que al bautizarme en esa iglesia yo iba a ser sano de pecado, no, iba a ser sano de enfermedad. Y yo decía, no, somos sanos a través
de la llaga de Cristo, así dice Isaías 53, por su llaga ciertamente Él llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Por eso es que cada que nos dicen algo debemos de irnos a ver qué dice la Escritura. Y es imposible tener discípulos del Señor sanos sin una sana doctrina. Y esta la logramos a través de la verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una autoridad de santificar al creyente, así dice San Juan 17, santifícalos en tu palabra es la verdad. Trae una autoridad una autoridad de santidad, pero también trae una autoridad de formación de sanos creyentes, de una iglesia sana, pero además una iglesia eficaz que logra reprobar las doctrinas de este mundo, del diablo y de demonios. Podemos llegar como conclusión que la palabra de Dios nos trae una buena formación. Las estadísticas en este país y en las de México, que son las que consulté, dicen que cada mes, hace 2 años, porque empezó esto de la pandemia, se cerraban alrededor o un promedio de 3,000 iglesias al mes. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta? Eso es una verdadera tragedia. El hermano Arce me decía, me mandaba un enlace de un hermano en inglés que decía: no importa si tu congregación es chica o es grande. ¿Se acuerda, hermano? Recuérdeme o corríjame si estoy diciendo algo que no es así. O sea, no importa si la iglesia es chica o la iglesia es grande, tiene que estar abierta para seguir proclamando la palabra de Dios en los creyentes. Porque mira, hacia afuera predicamos: Cristo viene, Cristo bautiza, Cristo sana, Cristo salva. Pero la palabra de Dios debe de seguir fluyendo hacia el creyente. ¿Por qué? Porque la otra estadística, bueno, en México se cierran más de 3,000 iglesias al mes. O sea, ya está peor la tragedia. Pero no podemos dejar. Ahora, la razón por la cual se cierra es porque dejan de traer la palabra de Dios al creyente y empiezan a enseñar cosas como si fueran la palabra de Dios. Y esto no es nuevo. Desde el principio del evangelio el Señor reprobó a los fariseos. Ustedes enseñan doctrina de hombres como si fuera de Dios. A los jóvenes les enseñaban, les decían así: con que digas mis padres son la ofrenda hacia Dios. Y no se trataba de hacer eso. Y el mandamiento dice en relación a los padres: honra a tu padre y a tu madre. ¿Se fija la diferencia? Y el ser humano puede ir cambiando a su conveniencia la palabra de Dios. Y por eso es que se va formando una debilidad en el ser humano. Deja de empezar a desear la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver en un punto muy importante. Y si esto de que fluya la palabra de Dios al creyente sigue en decadencia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Va a seguir en decadencia, y con el paso del tiempo es una iglesia como candidato a ser cerrado por no traer, por no fluir la palabra de Dios de una manera indicada. ¿Se da cuenta de eso? Muchas de las veces es tan fácil. ¿Sabes por qué empecé yo a ministrar la palabra de Dios? No, si a mí me decían la refacción en la iglesia y me sentía tan mal. De verdad, porque decían: no viene el predicador, todo está bien. ¿Y yo por qué? Así. Y el que tomaba lugar decía: pues no vino el predicador, pero yo vengo a dar un corto pensamiento. Ay, qué vergüenza, les decía yo eso. Tuve que brincarle al pastor y por eso me dijo: bueno, pues entonces tú tienes que, de aquí en adelante tienes que traer algo preparado, por si no viene el predicador, tú des una enseñanza. Y a veces es lo que nos pasa, que le brincamos en algo que no estamos de acuerdo, pero no queremos hacer lo indicado. Yo tuve que ser presionado por haber dicho que eso no estaba bien. Digo: bueno, pues de aquí en adelante vas a tener algo preparado. Y así nos fuimos formando un grupo de hermanos que ministrábamos la palabra de Dios. Ya después el pastor nomás predicaba un domingo al mes. Después predicaba un tal Baldomero Tinajero, que por ahí debe estar.
un Juan Antonio, yo, la hermana Noemí, ella falleció, tan hermano Ernesto. No, de verdad. Y se empezó a ver que los hermanos estaban más comprometidos. ¿Se fija? Y eso nos causaba un crecimiento entre los demás. Entonces, uno, de discípulo, de creyente a discípulo. 2, sana doctrina. Y 3, ser lleno. No salgas. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo: no salgan de Jerusalén? No salgan de Jerusalén. Mira, pudiéramos decir, es que no es fácil ir y evangelizar sin el poder de Dios. No, lo que pasa es que Jesús dio una gran importancia en ser llenos del Espíritu Santo para poder dar testimonio. El deseo del Señor era que fuera llena la iglesia antes de salir. ¿Sí? Busca a Dios. Busca a Dios. 2 familias están siendo discipuladas y a las 2 les dijimos, ora para que Dios llene tu corazón del Espíritu Santo. Es tu oración. Y hoy compartimos esto al resto de las familias. Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría? Es que en realidad lo que marcó la diferencia fue la llenura del Señor, que nos trae 2 cosas. Busca a Dios y su llenura para que recibas estos 2 beneficios. La primera es una victoria sobre el pecado. Mira, tú puedes con tus fuerzas dejar el pecado. Decía un borracho, decía Enrique, me decía muy formal, Enrique, tú te hiciste de la religión para dejar el alcoholismo. Y yo le dije, no, yo dejé el alcoholismo, pero antes que eso le dije, yo estaba enfermo y le dije al Señor que si Él me sanaba, yo le servía. No tuvo nada que ver el alcoholismo. Es más, el alcoholismo sí en un momento determinado me detenía a servirle a Dios. No tuvo nada que ver. Y él me decía, yo el día que quiero lo dejo. Dije, ¿por qué no lo dejas? Le dije, ¿sabes qué? Esa historia yo ya me la sé porque yo también lo dije. El día que quería lo dejaba y el día que quería lo agarraba. Porque no creas que vencemos el pecado con nuestras fuerzas. No es cierto. No, hombre, es a través de la ayuda del Espíritu Santo. Cuando viene la llenura, entonces viene una vida con victoria sobre el pecado. Solo no puedes. Si tú crees que vas a poder, no, hombre, olvídate. Si alguien nos está viendo y cree que porque él puede, que no es cierto. Y lo primero es una vida con autoridad sobre el pecado. Y ahí empieza la vida en abundancia. Porque todo el mundo quiere pues yo ahora tengo autoridad en el nombre del Señor. Bueno, pues si tienes autoridad, empieza a caer el pecado. Hay gente que sigue arrastrando consecuencias del pecado, abajito del agua, en lo oscuro. Cuando dice el Señor que Él ama la fidelidad en lo secreto, y la vida en lo secreto del discípulo tiene mucho que ver. Por ejemplo, dice, tú cuando ores, ora en lo secreto de tu recámara. Y el Señor que ve en lo público, que ve ahí en lo secreto, te va a compensar en lo público. Y lo vemos como gente, a veces, está mal, pero hay veces que la gente se aguanta las necesidades solos. Y ahí están orando solos. No haga eso, por favor, compártanlo, díganos, Pastor Enrique, ore por esto. Ya cuando no hay más, bueno, pues ya, ahí sí, no hay nada que hacer. Pero viva orando. Y ya luego después viene y nos dice, fíjense que pasé esto y oré y Dios me dio la victoria. En lo secreto. La vida personal representa mucho. Y si somos fieles ahí solos en el Señor y yo, Jesús Adrián Romero canta algo, dice, donde nadie me ve, en mi intimidad,
donde no hay apariencias, dice, más que la verdad. Y a veces la verdad es pecado oculto. Y ahí es donde Dios empieza a hacer algo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo. No salgas hasta que seas lleno. Y entonces, una vez que eres lleno, entonces sí, eres un elemento digno de usar por el Señor para dar testimonio. Menos no lo vamos a lograr. De verdad hay gente que llega y le dice a alguien, oye, fíjate, ya crees en Dios, y ya. Y ya va a empezar. ¿Por qué? Porque pues no tenemos la gracia del Señor. En cambio, cuando empieza la gracia de Dios por delante, tú siembras la palabra de Dios y le dices, el cielo es un regalo. ¿Quieres ese regalo? Necesitas creer en Jesús. Y ya lo dejas. Pero ya sembraste la palabra de Dios. ¿Qué dijo Pablo? Yo regué, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Tú no sabes si ya le estás hablando a alguien, pero en realidad estás regando lo que otro ya sembró. Por eso es tan importante que esa persona que Dios ha puesto ahí cerca de tu persona, seas la luz que el Señor quiere que seas en este lugar. Pero necesitas ser lleno del Señor. No salgas. Amén. 4. Mis hermanos me pidieron 5 minutos. Dije, pues a todos te los cobro cuando salga. Agárrate lo que quieras. No es nuestro último recurso el Espíritu Santo. No. Punto número 5. Es el protagonista principal del Evangelio. Primera de Corintios 2:4 dice que porque mi predicación no fue con palabras persuasivas, sino con demostración del poder de Dios. ¿Y cuántas de las veces queremos convencer a la gente con frases, con palabras, bien adornada la palabra de Dios? No, hombre, ahora por las personas. Tenemos que dar ese paso, ¿están de acuerdo? Tenemos que dar ese paso. Y ahorita la clave es que, mira, volteas párate en tu casa y seguramente el de frente de tu casa es creyente y el de un lado también, pero a lo mejor el de acá no y el de atrás tampoco. No sé cómo están ahí en tu casa. Y otra vez, a veces el de la misma casa hay gente inconversa, amén, que necesita de esa demostración. No es nuestro último recurso. Yo digo a la gente que dice, ay, ayúdame aunque sea a orar. Pues espérame, si la oración es lo más importante. Y así pasa mucha gente. No, pues es que y hasta que ore al Espíritu Santo y pues sí, tienes la culpa. Lo usas te acercas a Dios como el último recurso, cuando es el principal protagonista del Evangelio, del evangelismo. Entonces tenemos que buscar el rostro de Dios para ser llenos. Y luego entonces va a pasar lo que, miren, lo que todo el libro de los Hechos marca. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la historia de la conquista de Jericó. ¿Quién sabía de estrategias de guerra en el pueblo de Israel? Nadie, pues estaban esclavos. Josué, ¿qué sabía? Hacer ladrillos. A lo mejor uno de aquí sabía más que ellos. ¿Por qué marcaban? ¿Qué hacían? Eran obedientes. El Señor les dijo, cada día van a dar una vuelta. El 7º día van a dar tantas vueltas y van a gritar, y los muros cayeron. ¿Qué es eso si no es el poder de Dios? ¿Cuál es la estrategia militar? ¿Qué armas tenían? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué armas tenían? ¿Qué dijo Goliat? Se rió de David. Vienes con piedras y palos. Eso era lo que tenía el pueblo de Israel, piedras y palos. ¿Y qué fue lo que les dio la victoria? El poder de Dios. Y eso es por citar un caso, porque luego viene toda la historia del pueblo de Israel, desde el Éxodo, es más, desde más atrás, a través del Espíritu Santo, a través del poder de Dios, se fue manifestando.
no podían avanzar. Y Moisés dice: Señor, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Una vara, pues úsala. Y se abrió el mar. Y ya habían pasado las plagas hacia Egipto y los milagros hacia el pueblo de Israel. 10 y 10 eran las mismas, pero en unas fuera plaga y en otros eran milagros, porque también tenían ganado que se murió, también tenían sembradíos y no se quemaron con el granizo, ni las langostas les llegó. También tenían casas y las ranas no entraron. Y así vamos a mencionar las 10 plagas. ¿Entienden? También tenían hijos primogénitos y no se les murieron. ¿Qué era? El poder de Dios. Pero ahora el poder de Dios está obrando a favor del corazón del hombre. En ese tiempo estaba obrando solamente a favor del pueblo de Israel, pero ahora obra en favor de cada corazón que le necesita para llegar a los pies de Cristo. Amén. No es nuestro último recurso, es nuestro principal protagonista del evangelio. Y lo segundo es el mismo evangelio, la palabra de Dios. Y nosotros, como siempre, quedamos en último lugar, porque el primero en la obra de Dios se lo lleva el Señor. ¿Está de acuerdo? Amén. Así es que pues ore a Dios para que seamos llenos. ¿Qué ha hecho? A ver, vamos a ver. Tenemos que orar un poquito más, o mucho más, para recibir. Usted, cuando creyó, tiene el sello del Espíritu Santo. Efesios 4 dice que desde el día que creíste y fuiste también sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, que son la primicia de nuestra salvación. Ahí está el Espíritu Santo. Pero ahora platique con él. Le lanzaba un reto a las familias, le decía: digan en la mañana: buenos días, Espíritu Santo, ¿y ahora qué tienes para mí? Amén. Y que no se espante si le contesta: te voy a usar para la gloria de Dios. Y tenemos que dar ese paso. ¿Quiere estar de pie? Y quiere decirle al Señor: yo quiero ser lleno, yo quiero ser testigo, yo quiero ser ese hombre fiel de Dios. Vamos a orar por esta palabra, y si Dios quiere tocar a las personas que nos siguen a través de los redes, pues es su voluntad. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, ahora entendemos, Señor, que necesitamos de tu Espíritu Santo, porque Él es el protagonista principal del evangelio. Ahora, Señor, declaro un despertar en cada creyente, en cada uno de nosotros, porque este tiempo es un tiempo de avivamiento. Allá afuera la adversidad del mundo va de mal en peor, pero tu iglesia es una iglesia viva, pero tu iglesia es una iglesia que está despertando a tu voluntad. En el nombre de Jesús declaramos estas familias llenas de tu Espíritu Santo. Bautízalas, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser llenos para ser testigos, queremos ser llenos para vencer el pecado, queremos ser llenos, Señor, para ser esa luz que tú necesitas en medio de la adversidad, en medio de las tinieblas que el mundo representa, Señor. Bendice esta palabra en cada corazón, que llegue hasta el fondo de nuestra mente, de nuestro corazón, para despertar hoy en día, Señor. Y usa cada situación de la que estamos pasando para tu honra y tu gloria. Reviértela, Señor, y úsala como un testimonio para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.